No, la verdad me alegra estar mucho aquí y compartir con ustedes. Hace año y 9 meses que no estoy en Colombia. Pero para los que no me conocen, bueno, yo soy César Redondo, de la familia Redondo. Tengo 21 años, nacido en Cartagena y misionero de profesión. Yo crecí acá, crecí en esta iglesia y he estado haciendo misiones en Inglaterra hace año y 9 meses. Y les cuento parte de mi historia, o quién soy yo, porque tiene mucho que ver con con la prédica de hoy. El título de la prédica de hoy, para los que toman notas, es el llamado de un cristiano a seguir la voluntad de Dios. Repito, el llamado de un cristiano a seguir la voluntad de Dios. Y parece que es un título muy general, pero lo vamos a abarcar no en el sentido de seguir los mandamientos, de estudiar la palabra, sino en un sentido más conceptual de seguir la voluntad de Dios. Entonces, la otra partecita de mi historia que le quería contar era lo que he estado haciendo todo este tiempo. Entonces, antes de irme, yo dije que yo iba a hacer o a montar, a formar un ministerio para niños, para jóvenes, para discipular jóvenes. Y hice eso por un año. El plan no ha cambiado hasta donde yo sé, o la voluntad de Dios no ha cambiado hasta donde yo sé, pero sí la forma como se lleva a cabo. Entonces, Dios me habló de una escuela que estaban haciendo este año en Inglaterra. Se llama la Escuela de Desarrollo Ministerial. Y es una muy buena escuela, duró unos 4 meses. Pero en ese tiempo también Dios me dijo, no hagas nada que no tenga que ver con la escuela. Ya yo tenía todo planeado, como la escuela nada más es medio tiempo. Yo decía, yo puedo trabajar en lo que estoy trabajando, o sea, no dejar de trabajar en el ministerio por estar en la escuela, lo que me parecía un buen plan. Pero Dios dice, no, vas a parar, vas a dejar todo de lado y en este tiempo te vas a concentrar en lo que yo quiero decirte, en lo que yo te quiero hablar. Y precisamente Dios sí me habló. Y me dijo, ahora tú vas a empezar a hacer artes. Los que me conocen, yo soy un artista, yo dibujo, yo pinto. Y es algo que me encanta, es algo que no quiero dejar de hacer. Pero imagínense ir de un extremo a otro, de un horario completamente estructurado, de ir a reuniones, a viajar a este lado, a viajar al otro, vamos a reunir, vamos a orar, a planear qué vamos a hacer, todo teniendo que ver con arte. Y fue un cambio total. Al punto que yo me pregunté, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este momento? Porque se fue la mayoría del año y llegué a septiembre, que fue cuando dije que iba a seguir con el ministerio. Y Dios me dice, no, ahora vas a empezar a hacer otra cosa. Y el peso de la responsabilidad estaba sobre mí. Y aquí donde estoy parado todavía estoy preguntándole a Dios a dónde me está llevando. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su plan? ¿Por qué?
Porque de todas las cosas que yo pudiese hacer en nombre de Dios, todas esas serían en vano si su voluntad no está en mí. ¿Sí o no? Pero no quiero, como les dije antes, empezar a hablar de una forma en la que ustedes se sientan que tengan que chequear una lista y decir, si yo quiero alcanzar alcanzar a parecerme a Dios, lo hago a través de, primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer lo otro, primero tengo que hacer lo otro. Porque la vida cristiana no se trata de eso. Y lo decimos, que la vida cristiana no es de reglas, se lo decimos a la gente que nos pregunta, no, que eso es puro mandamiento, eso es pura regla. No. Pero realmente, si realmente entendemos lo que es la vida cristiana, lo que es el seguir a Cristo, deberíamos saber que como fundamento está la posición de nuestro corazón con respecto a Dios. ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Hacia Dios y hacia su obra, hacia su voluntad y hacia sus mandamientos. Más que conducta, es lo que se llama carácter. No es mi comportamiento, no es mi conducta, no es lo que yo fácilmente le hago un cambio y ya. Y soy perfecto. Es el carácter. Y el carácter toma años en formar y en cambiar muchos más. Pero quiero orar hoy por ustedes y por mí, para que no sean mis palabras, para que sea la voz del Espíritu Santo hablándole a ustedes lo que necesitan, hablándole a ustedes lo necesario para que su corazón sea abierto y sus ojos sean abiertos. Y yo le pido a nuestro querido Dios, a nuestro querido Padre, que sea su presencia con nosotros. Porque por mucho más que nosotros queramos hablar y queramos enseñar, queramos decir, es tu relación con Dios la que importa y la que te va a transformar. No somos nosotros, no son nuestras palabras o nuestras fuerzas, sino tu relación con Dios. Amén. ¿Me siguen? Entonces les hago una pregunta para que piensen ahí. Y es, ¿qué es de la vida de un cristiano que no conoce y aun si conoce, no sigue la voluntad de Dios? ¿Será que es un cristiano? Les pregunto. ¿Sí o no? ¿Se le puede llamar cristiano a alguien que no sigue la voluntad del autor y consumador de la fe? No, ¿verdad? Pero es una realidad que duele, pero es una realidad. Una situación que atraviesa generaciones, que atraviesa nacionalidades, una situación que nos afecta a todos. No solo a Europa, no solo a los países islámicos, no solo a los Estados Unidos, no solo en China, porque si pasa en todos esos países es porque pasa en todo el mundo. En todo el mundo. Pero la diferencia está en conocer o vivir la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes.
Entonces, si tú escoges el conocer la voluntad de Dios, estás solo en el primer paso. Pero te puedo asegurar que incluso aquellos que se dice ser no son cristianos, que se llaman ateos, que se llaman deístas, nómbralo. Hay muchos de ellos que conocen la voluntad de Dios, que saben lo que Dios quiere, incluso saben lo que ellos deberían hacer, pero no lo hacen. Es la realidad. Hay muchos que conocen, hay muchos que ya han escuchado. Pero entonces tenemos gente que no vive conforme a la voluntad de Dios, incluso en la iglesia. Entonces, vivimos en un mundo que se niega a vivir acorde a la voluntad de alguien que los ama tanto. Si tú lees la Biblia, yo cuando empecé a leer la Biblia habían partes que no me gustaban. Que la razón por la que no me gustaba no era porque me hacía sentir mal, sino porque la imagen que me mostraban de Dios no coincidía con lo que en mi mente era Dios. Pero les puedo decir que leyendo la Biblia, mientras tú te metes más en la Biblia, te puedo asegurar que el carácter de Dios no cambia en ninguno de esos libros y que siempre va a ser a favor de su pueblo, a favor de los que le aman, a favor de los que le siguen y para bien de todos los que siguen su voluntad. Porque es un Dios que todo lo que Él quiere, y el querer es la voluntad de Dios, que todo lo que Él quiere para ti, para todos nosotros, para ti que estás sentado, para los que están sentados en sus casas, para los que están en otros países, es de cada día vivir como Él viviría. ¿Y cuál es el ejemplo que nosotros tenemos de un hombre que vive conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Les pregunto. Jesús, el que se hizo hombre y habitó entre nosotros y vivía solo para hacer la voluntad de ¿quién? Y reflejó solo a ¿quién? Y hacía todo lo que el Padre decía. Y por eso nos llamamos cristianos. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque como vivimos en un mundo que no solamente, que no se dedica a buscar la voluntad de Dios ni tampoco a vivirla, se nos hace más difícil. Porque como humanos nosotros creamos cosas todo el tiempo. Y te vas a dar cuenta que no solo vas a encontrar la dificultad de hacer lo que tú quieres o hacer la voluntad de Dios, sino también que te vas a encontrar en cosas alrededor tuyo te influencian de cierta manera, te distraen, te confunden incluso y no te dejan seguir la voluntad de Dios o no te dejan saber qué es lo que Dios quiere. Entonces no es que Dios nos revele su voluntad, sino que tú estás pasando más tiempo siendo influenciado por lo que está a tu alrededor que influenciando lo que está a tu alrededor. Entonces no somos luz, sino que recibimos esa luz y chupamos luz, pero no reflejamos nada, no somos luz donde estamos. Romanos 10:40, si lo buscan en sus Biblias, puedo dar el tiempo.
Romanos 10:40. ¿Ya lo tienen? Digan amén. O ya casi. Sorry. Perdón. 10:14. Perdón. Pero dice, la traducción en lenguaje actual, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Y sigue al 15, ¿y cómo hablarán de Jesucristo si no los envía? Si Dios no los envía. Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Este es el verdadero clamor del mundo. Aunque ellos no lo reconozcan. Porque como dice, que cómo van a saber para luego confiar, para luego reconocerlo cuando Él venga, si no saben de quién es, si no saben quién es, no saben quién es Jesucristo. Pero no van a saber quién es Jesucristo si no se les envía. Ellos no quieren enviados de Buda o cualquier otro Dios, enviados de Mahoma, enviados de Alá. Porque conocemos nosotros el Dios de la voluntad agradable y perfecta. Amén. La voluntad que nos bendice. Imagínense eso, nos bendice al vivir nosotros acorde a eso. Que hace que nuestra vida sea mejor que lo que muchos de nosotros pudiésemos esforzarnos para alcanzar. Pero ¿por qué le digo que este es el clamor del mundo? Porque vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente. Este mundo, esto es lo que se está hablando en las naciones, en el mundo cristiano, en el mundo no cristiano. Muchos estudiosos, muchos teólogos no saben a dónde va el mundo. Y incluso los que no creen en Dios tampoco saben a dónde van las cosas. La situación política, la situación económica, hasta dónde podremos llegar con la ciencia y si podremos controlarnos a nosotros mismos de hacernos daño con la ciencia y la tecnología que creamos. Lo puedes ver incluso ahora mismo con la tecnología, con los celulares. Como humanos tenemos la capacidad de crear cosas tan increíbles y de perdernos con eso mismo porque no conocemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sin conocer la voluntad de Dios estamos perdidos, estamos en las tinieblas y seguiremos la única voluntad presente, la de nosotros mismos. ¿Cuál es la solución?
La solución más obvia o inmediata sería preguntarle a Dios. Pero la solución más sabia se encuentra en la Biblia. ¿Están conmigo? Entonces vayamos a Proverbios 22:6. Y me avisan cuando lo tengan. Versión traducción del lenguaje actual. Y dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llega viejo, seguirá tus enseñanzas. Ahí dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es el mejor camino que un niño puede seguir? ¿El de Dios? Amén. Pero ¿es solo seguirlo o también entenderlo? ¿Cuál creen ustedes que es? Porque si nosotros caminamos sin entendimiento, llega el momento en que no sentimos a Dios y nos rendimos. Y si no nos esforzamos en conocer quién es Él, pasa algo peor, que es nos apartamos. Le pasa a los jóvenes, le pasa a los adultos, le pasa a los niños y le pasan a los viejos, a todos. Es un problema generacional. El problema no es tan grave, pero tiene la posibilidad de convertirse en algo destructivo. Destruye familias, relaciones, a ti mismo, y la capacidad que tiene este camino de no seguir la voluntad de Dios para destruirte es inmensa. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y les digo todo esto, todo esto nació, o lo recibí de Dios una vez cuando estábamos en Inglaterra, y Daniel fue a Inglaterra por unos 6 meses este año. Y estábamos caminando, no me acuerdo si fue para ir a la iglesia. Y de un momento a otro, él empieza a dejar a un lado todo la molestadera, los chistes, y empezamos a hablar cosas más serias. Y me hace una pregunta que me paró ahí. Y me pregunta que si yo creía que el mundo estaba llegando a su fin. Ahora, no me paré porque estuviese asustado o nada. De verdad, creo que si el mundo llega a su fin, deberíamos estar alegres de que Cristo viene a nosotros. Pero, les pregunto, iglesia, ¿qué hay de los que están afuera? ¿Qué hay de los que no conocen? Yo le dije: Daniel, este no es el enfoque que Dios quiere que tú tengas, de fatalismo,
del mundo está mal, el mundo se está cambiando, del mundo se está yendo al infierno. Porque como les dije, así como les dije que el mundo está cambiando, esa capacidad que los hombres tienen, los hombres y las mujeres, la humanidad tiene de cambiar al mundo y de crear cosas nuevas y de innovar, no es dada por Satanás y no fue creada para mal, no fue creada para destruir. Lo ves en todos lados, como hay muchas cosas que tenemos que nos ayudan. Pero le dije, Daniel, el hecho de que el mundo está cambiando es una alarma para nosotros despertar y decir, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Enfrentar un mundo que está cambiando y que está creando y que está haciendo y que se está desarrollando sin la voluntad de Dios. Sin conocer a Dios. Y les digo esto porque puedes comparar a la situación actual del mundo a la crianza de un niño. Lo hemos visto con generaciones de imperios en la Biblia, con los mismos reinados de Israel, que por el hecho de que una generación no se discipulaba, se perdía toda esa generación. Toda la generación. Se quedó toda una generación en el desierto. Y los que sí se discipularon, que fueron la siguiente generación, fueron los que conquistaron Jericó. Amén. Y fueron los que hicieron y vieron las maravillas de la tierra prometida. Pero fue ¿por qué? No se enseñó, se discipuló una generación. Y el discipulado conlleva más que solo conducta. Trata con esto, con el corazón y con el carácter. Pero es por eso que tenemos un evangelio que es finito, ¿verdad? Que ya se murió y eso fue hace 2000 años y ya eso no tiene nada que ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿O será que es un evangelio eterno? Un evangelio vivo. Amén. Entonces Jesús nos dio un evangelio que no perece y que nos mantiene a pesar de que nuestro alrededor cambia todo el tiempo. ¿Por qué será eso? ¿Será que el evangelio debe ser el techo de la casa o el fundamento? Porque si nosotros vivimos nuestra vida sin fundamento o poniendo el fundamento en otro lado, no tenemos rumbo. O si ponemos un fundamento que no es, tampoco sirve. Ahora quiero llamar tu atención a lo que está pasando en esta iglesia. Porque, como dice Proverbios, que cuando educas e instruyes al niño en el camino, cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Nace la pregunta de si es lo que estamos haciendo y si hacemos todo lo posible para instruir a los niños en ese camino. ¿Y de quién es ese trabajo? Los niños son un regalo, amén.
el privilegio de la nueva generación. Pero es el trabajo de los padres el discipular a la nueva generación de su familia. Siempre ha sido, siempre lo será. Porque la manera que tú cambias una nación, si no, pregúntale a Israel, la manera que tú discipulas una nación, que tú cambias las naciones, no solo de palabras, sino de corazón, que sirvan y que adoren a Dios en espíritu y en verdad, es a través de la crianza de una generación siendo discipulada en los caminos del Señor. Porque si nosotros no los discipulamos, ¿quién los discipula? ¿Quién lo va a hacer? Porque incluso la iglesia se queda corta. Y si la iglesia se queda corta, te digo quién no se queda corto. El mundo. Y el mundo es malo porque no tiene rumbo, no porque sea malo de naturaleza, pero es porque no conocen la voluntad de Dios, porque no conocen quién es Dios, que es tan peligroso para un niño salir al mundo sin conocer la voluntad de Dios. Entonces les pregunto, iglesia, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su respuesta? Porque las respuestas que le está dando el mundo es: necesitas dinero. Tu identidad está segura si te metes a uno de estos grupos y defiendes tu identidad, o necesitas ser reconocido, o necesitas simplemente no dejar que nadie te hiera a ti. Y todas esas son actitudes que no vienen del reino de los cielos. Y ahí tenemos un problema grandísimo, porque generaciones son discipuladas en lo que no son los caminos de Dios. ¿Y cómo ellos van a discipular a los siguientes si no saben? Si no conocen, si no entienden. Pero para entender lo que quiero decirles, miremos un ejemplo bíblico, el ejemplo de José. El niño de los sueños, que fue criado en su identidad y conocía quién era en Dios. Amén. Él sabía que era especial. Amén. Él sabía que era alguien que podía cambiar su entorno. Entonces, cuando llegaron las circunstancias, cuando llegaron las pruebas, cambió su entorno, cambió su mundo, fue tirado, fue esclavizado, fue encarcelado, fue tentado por un mundo que no conoce la voluntad de Dios. ¿Qué hizo? Él sobrevivió. Amén. Prevaleció, venció y llegó al punto de transformar toda la nación de Egipto. Algo que no se había escuchado antes, Él lo hizo. Y llevó toda la nación de Egipto de rodillas ante Dios, pidiendo que les revelara su voluntad. El mundo quiere del amor de Dios, el mundo pide
de la voluntad de Dios. El mundo necesita de un Dios que no les pida y demande y demande y demande, o que simplemente les dé y les dé y les dé y les dé, o de un Dios de cuentos o de un Dios de historias. No, el mundo necesita de un Dios real, que es justo, sabio, potente, omnipotente, poderoso, que los ama, que lucha por ellos, los protege. Porque eso es lo que están yendo a pedir a otros lados. Y yo les digo, iglesia, no cierren su corazón al llamado del mundo. Y no cierren sus puertas a las generaciones que están a su puerta pidiendo: dennos un Dios real, dennos el Dios de milagros, dennos un Dios que conozca quién soy yo, que se interese por lo que yo me intereso, pero que también me guíe en lo que yo no sé cómo lidiar o cómo procesar o qué decisión voy a tomar acerca de eso, que nos pasa a todos. Y yo les honro, iglesia, porque he visto también el fruto de muchos de esos ejemplos, personas siendo criadas en los caminos del Señor. Un ejemplo más reciente fue cuando me he estado quedando y he estado compartiendo con los muchachos. Y yo me regocijaba, literalmente. Porque por mucho que ellos pudiesen mostrarme, está el discernimiento espiritual de reconocer a gente que sigue a Dios con su corazón. Y yo los honro por eso, porque lo están haciendo bien. Pero es el trabajo de los líderes, el trabajo de los que se encargan de discipular, el esfuerzo de los que se encargan de buscar a Dios ellos para revelarle la voluntad y el carácter de Dios, para que los muchachos aprendan, los muchachos sigan el ejemplo del Señor Jesucristo. Ustedes se regocijan, amén. Hace unos años yo me paré enfrente de ustedes diciéndoles: necesitamos más Pablos. Necesitamos a gente como Pablo. Y hoy se lo vuelvo a decir. Porque necesitamos gente que entienda el reino de los cielos como Pablo, pero también que pueda transmitirlo a la gente que está más allá de lo que nosotros llamamos normal, de lo que nosotros llamamos nuestra cultura. Gente que va no solo con pasión, porque Pablo era muy apasionado, pero con el carácter para fundamentar lo que él estaba diciendo y decir: Dios es real. ¿Cuántas naciones no discipuló Pablo? Discipuló, no enseñó, discipuló. Y se tomó el esfuerzo y se tomó el tiempo de hablarles, de escribirle cartas. Necesitamos gente así. El mundo pide gente auténtica. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los movimientos que están saliendo ahora. ¿De qué están hablando? Están hablando de sé auténtico, sé tú mismo. Pero sin la voluntad de Dios todo eso está distorsionado. Entonces no saben
y dicen, bueno, yo considero que ser mí mismo es ser homosexual. Ese soy yo y nadie me puede decir que no, porque ese es el discipulado que el mundo les está dando. ¿Cuál es su respuesta, iglesia? Porque es el trabajo de los que se sientan aquí y conocen y escuchan la voluntad de Dios. De ser el ejemplo. Padres, ustedes de discipular a sus hijos, es su trabajo, esa es su misión. Es una de las prioridades que ustedes tienen en su vida. Hijos, déjense discipular. Para que ustedes sean agentes de influencia en las naciones. Porque el mundo, así como se está cambiando, se está preguntando en la ciencia, que conocen y adquieren más conocimiento de lo que conforma el universo, de cómo funcionan las cosas. Se están preguntando, ¿dónde está Dios aquí? Y si no lo ven, no lo van a ver. Y como no hay nadie que les dice que Dios está ahí, no se dan cuenta y no lo conocen. En los gobiernos, en las políticas, un Dios de orden y justicia, un Dios que es capaz de impartir justicia y castigar al malvado, sin corrupción. La gente está buscando eso y no lo ve y pierden la fe en la humanidad. En las artes, un Dios que es real, que sus milagros son reales y son hermosos y que sus obras son para bien de nosotros y nos aman y que se interesa en el corazón de los hombres. Se está buscando un Dios así, pero no conocen. En las familias se está buscando un Dios de amor, un Dios leal, un Dios fiel. En la economía se está buscando un Dios que es generoso, que incluye a todos, no que saca de todos. ¿Conocen ustedes a ese Dios, iglesia? ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? Porque el mundo necesita saber quién es. Ahora, esto en vez de presentar una problemática, deberían pensarlo como una oportunidad. Una oportunidad para aquellos que son discipulados en los caminos del Señor, de ir a los puestos necesarios para influenciar naciones, esferas sociales, áreas de la sociedad que tienen un alcance inmenso, así como lo hizo José, así como lo hizo Moisés, así como lo hicieron los personajes bíblicos y así como lo siguen haciendo la gente que sigue la voluntad de Dios. ¿Cuál es su llamado, iglesia? ¿Están dispuestos a seguir la voluntad de Dios? Porque hay algo que no les he dicho y es la característica de esta generación. Esta generación es una generación radical, que lucha por lo que ellos creen y luchan de cualquier forma y se inventan formas de cómo luchar. Y el mundo les está dando más oportunidades para ellos preguntarse y les sigue dando también respuestas que no tienen la voluntad de Dios en ellas. Cómo la iglesia maneja una generación radical
para cambiar un mundo que está siendo radicalizado también. Si no es a través del discipulado de toda generación. Amén. Eso es lo que se está hablando en el mundo cristiano, internacionalmente. Las generaciones juntas trabajando para el reino de los cielos. La voluntad de Dios para este tiempo. No es una revolución, es vivir de forma radical. No vamos a atacar, vamos a demostrar. No vamos a restregárselo en la cara, vamos a decir, nosotros vamos a hacer luz. Tú decides cerrar tus ojos o venir a la luz. Pero siendo luz en todo. Porque eso es lo que necesita este mundo. Necesitamos los cristianos, las familias, el mundo entero, los que no conocen, los perdidos, los que conocen y no quieren seguirle. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a seguir a Dios, a su voluntad y hacer luz en las tinieblas? Con el entendimiento de que debemos estar actuando en los caminos del Señor a todo momento, porque si no, llega el momento de girar a la izquierda o de girar a la derecha y nos perdimos. Porque no es que Dios no quiera que nosotros creemos cosas o creemos tecnología o hagamos ciencia o hagamos familia o seamos buenos con nuestras finanzas. No es que Dios quiera abolir el dinero o la política, porque si es algo que refleja la voluntad, el carácter de Dios, ¿por qué sería malo? Pero como cristianos, si no nos ponemos, si no hacemos el esfuerzo de influenciar estas áreas, nos vamos a quedar en la iglesia y nos vamos a quedar dormidos. Porque nosotros conocemos, sí, nosotros conocemos. Pero los que no conocen, ¿dónde están? Si no es afuera. Les hago el desafío, iglesia. De vivir radicalmente. No necesitas, obviamente, no les estoy diciendo, deja tus cosas y vete a otro país. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, sigue la voluntad de Dios, lo que Él te está diciendo en este momento. Porque Él te está hablando, estoy seguro. Te está hablando en todo momento. Y eso puede significar que desde tu bolsillo, generosamente, eso puede significar que muestres tu amor con tu conducta, con tu carácter a todas las personas, que muestres tu entendimiento a los que necesitan entender, que les prediques a los que no han escuchado. Pero necesitas hacerlo de forma radical. Como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Porque eso es lo que se está viendo ahora. Eso es lo que se está necesitando ahora. Eso es lo que cambia naciones, cambia vidas. Tu misión va a ser lo más parecido a Jesús que tú puedas ser cada día. Porque eso es caminar en el Padre, caminar en la voluntad del Padre y permanecer en esa voluntad. Y así ellos verán que por tus frutos hay un Dios que sí existe. Por tu paciencia, por tu generosidad, por tu amor,
por tu fe, porque sabes que hay un Dios que si es real, tú tienes fe y confías. Y yo quiero orar, hermanos, porque esta sea su motivación de vivir y de ayudar a otros a vivir como Cristo, de abrir sus puertas y dejar entrar a los que son como niños para cambiar el mundo, porque sí es posible. Y a veces parece que no va a nada, parece que no llega a nada, pero es porque toma tiempo, perseverancia. Pero Jesús, te digo, Jesús tiene fe en ti, en todos y cada uno de ustedes. Y te está haciendo el llamado a que vivas con un amor radical, con un entendimiento de los cielos y con un carácter que viene de Dios. Entonces yo oro, hermanos, para que el Espíritu Santo sea grabando, tallando en sus corazones su palabra, no la mía. Y yo te pido, Padre, que sea tu voluntad en sus vidas y en la nuestra, para que podamos reflejar a un mundo que no te conoce quién eres tú, para que podamos conocerte mejor a través de esa experiencia y crecer y parecernos más a ti, ser santos en nuestra relación contigo. Ayúdanos a entender cómo los tiempos están cambiando y ayúdanos a no cerrar nuestros corazones a la gente, al montón de gente que toca nuestras puertas pidiendo ayuda. Y yo bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Yo bendigo su obra, yo bendigo lo que estás haciendo a través de los pastores, a través de los líderes, los que trabajan con niños, los que trabajan con las parejas, los que trabajan con los padres. Que los bendigas, que sea tu sabiduría a través de ellos y tu presencia en medio de nosotros. Ante todo, Señor, queremos que tu reino venga, que sea tu justicia purificándonos, porque queremos vivir como tú. Por eso nos llamamos cristianos, por eso adoramos a quien es, fue y quien será, al Dios del universo, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús, yo bendigo este tiempo y bendigo a cada una de las vidas que están aquí y que están escuchándonos. Amén.